Muy buenos días este día 24 de marzo del 2021. Son las 6:13 de la mañana y yo estoy para compartir una palabra con usted. Esta palabra que mi Señor me dio el día 21 de marzo del 2021. Perdóneme, no. Espérame, que ando un poco aquí. Lucas 20. A las 4:31 de la mañana. Luego le digo la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y tu Santo Espíritu. Señor, la gloria, la honra es tuya, Señor, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Bendito, poderoso, Rey de gloria. Que nada salga por esta boca que no sea de ti, Señor poderoso. Reprendemos todo aquello, Señor, que no pueda ser de ti, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre bendito, amado. Que seas tú hablando como siempre, Señor. Santo, Rey de gloria. Ay, santo. Ay, papito lindo, yo siento tu presencia, Señor. Ay, santo, Señor. La palabra lo medita. Como le decía, estamos acostumbrados que lo que dice la palabra, eso es la palabra, ¿verdad? Pero ya ve, en los tiempos de la ley, ellos se aferraron a la ley, y aferrados a la ley, y aferrados a la ley, y vino el Señor Jesucristo a volar la ley y hablar lo que Él quiso y hacer como Él quiso. Santo poderoso. Con esto yo le estoy diciendo que yo no voy a hacer como yo quiero, ni como usted quiere. Con esto le estoy diciendo que yo voy a hacer lo que mi Señor señale. La palabra que Él me dé, la voy a dar. Porque yo no tengo por qué cambiar las cosas, porque yo no vivo de Dios. Vivo de la misericordia de Él, pero no como de Él. ¿Sí me entiende? Como de Él, pero de distinta manera, pero no vivo del humano. ¿Sí me entiende usted? Así es que yo no puedo quedar bien con usted, porque usted no me da de comer a mí. El que me da de comer es Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien yo le debo fidelidad y honra y cuentas a Él. Se lo digo porque esta palabra para usted en su cabeza puede traer controversia, para usted, para mí no. Pero si trae controversia, postres y llórele al Señor. ¿Por qué? El Señor, porque usted traiga controversia en su cabeza, no va a cambiar lo que ya está escrito, ni lo que Él da. Porque Él me puede dar un versículo para toda la semana. Me puede dar un versículo para todo el mes, pero el mensaje es otro. El versículo puede ser el mismo, pero el mensaje es otro. Eso he aprendido yo. Así es que aprendamos juntos a obedecer al Señor. Porque esta palabra, el Señor me la había dado mucho más antes. Cuando yo le vengo a decir las cosas es porque yo ya las pasé, ya las viví. Y yo ahí estaba la palabra. Y el Señor me la estaba diciendo, pero ahí estaba la palabra. Yo di otras palabras. Di otras y otras y otras, pero ahí estaba la palabra. Si usted mira toda la palabra en estos últimos videos, va a ver que todas van en orden, en orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y así como Él es un Dios de orden, así quiere que nosotros los movamos en orden y vivamos en orden, porque Él es un Dios de orden. Yo me doy cuenta por la manera como me da la palabra, que me empieza dando y dando y dando, y empieza y termina con un final igual que empezó. Digo yo, ay, mi Dios es perfecto. Y ahí cierra ese capítulo y empieza otro capítulo en otra palabra. Y así como mismo empieza, así termina. Eso me he dado cuenta.
Así es que vamos acá. Porque a los que les trae un beneficio la palabra, de ninguna manera va a querer que se sostienen ahí, se quedan ahí, van a decir, no, porque es que esto dijo Dios, porque esto dijo Dios y porque esto dijo Dios. Déjame decirte que las cosas así las dijo Dios, pero nosotros las interpretamos mal. Nosotros las interpretamos como no son. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros interpretáramos las cosas como son, Dios no los estuviera hablando continuamente, exhortándolos, sacándolos de la mentira que estamos viviendo, sacándolos de la ignorancia, donde los tiene el humano sometidos. ¿Por qué? Porque no tiene la verdad. Si la tuviera nuestro Señor, se quedara callado y no hablara. Pero Él sabe que lo que está aquí no es lo que están diciendo. Lo que está aquí no es lo que están viviendo. Lo que está aquí no es lo que están practicando. Y por eso Él viene. Y viene a aclarar las cosas tal como son. Alabado sea su nombre. Hoy sí. Vamos al Nuevo Testamento. A Lucas 20, del 19 al 26. Del 19 al 26. Lucas 20, está en el Nuevo Testamento. Dice la cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle manos en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho estas parábolas, pero temieron al pueblo. Fíjese por la palabra, siempre le querían echar manos al Señor, siempre le querían pegar, y por la palabra se lo salieron hartando, lo salieron matando. Así como los hartan a nosotros por esta palabra. Porque yo le puedo asegurar que si yo fuera un baile que le pusiera acá, tuviera vistas por donde quiera, todo el mundo viera las payasadas que yo hago. Pero no, como yo no vengo a hacer lo que me da la gana, sino que yo vengo a dar lo que mi amado Señor quiere darle a usted. Lo que mi amado Señor quiere darle a usted, aunque usted no lo escuche, pero Él lo va a dar igual. Yo lo escucho. Yo le presto atención, yo pongo en práctica lo que Él me está dando. Así es que vamos al 20. Y acechándole enviaron espías que se simularan justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributos a César? Fíjese la pregunta que le hicieron. Le dijo, ¿no es lícito dar tributos al César o no? Le dijeron, ¿pagamos impuestos al César o no? Le dijeron al Señor Jesús. Entonces vino el Señor Jesús y contestó. Y les dijo, mas él comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Muéstrame la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo le dijeron, del César. Entonces les dijo, pues da al César lo que es del César. Esta es la palabra que el Señor me dio. La palabra que el Señor me dio fue Lucas 20, 25. Ese es el versículo de la palabra clave. Ese es el versículo clave y la palabra que el Señor me dio. Le dijo, pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se alegre. Todavía no se alegre. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Santo, poderoso Rey de Gloria. Los políticos, los gobiernos, los que gobiernan al mundo entero, son gemelos de los pastores. Van igualitos. Son gemelos
Gemelos, gemelos de los pastores son los políticos. Entonces, la palabra que el Señor me dio fue: dale al César lo que es del César y dale al pobre lo que es del pobre. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Pero dice su palabra, que su palabra no es controversia. Su palabra es para escucharla y vivirla. No es para ponerlos a alegar la palabra de Dios, porque no es un campo de fútbol. Su palabra es santa. Y no me la invento yo, Él me la da. Pero le digo que me la dio y yo la estaba ignorando y la estaba ignorando y la estaba ignorando. ¿Por qué? Porque estaba pensando como usted. Pero es que dice, y dale a Dios lo que es de Dios. Pero es que tomamos las cosas a mal. Porque claro, si yo vivo de lo que le estoy sacando a usted, me voy a poner cabezona y patuda y nadie me va a sacar de ahí ni a punta de bala. Porque como de ahí estoy comiendo, y déjeme decirle que usan el nombre de Dios para hartarse de Él, para sacarle el dinero a usted. Pero dígame, ¿en qué momento pasan dándole ese dinero a Dios? Ni que Dios tuviera unos renos como le hacen pensar a la gente que va a la Santa Claus en un reno y va y un montón de regalos y se los deja por ahí. Esa misma mentira que le han dado de hartar al mundo, esa misma mentira le están dando a hartar a usted. Esa misma mentira le están metiendo. Con que dale a Dios lo que es de Dios, porque si no, el diablo te va a llevar, porque si no, Dios te va a maldecir, porque si no, no puedes estar ahí. Pensemos sensatamente que Dios no tiene necesidad de nosotros, del dinero de nosotros, de la poquedad de nosotros. Póngase a pensar, si Dios es el dueño de todo, Dios lo tiene todo. Dígame, Él tiene todo aquí, en sus manitas, mi amado. Él lo tiene todo. ¿Usted cree que Dios le va a estar maldiciendo porque usted no le da? ¿Y usted cree que Dios le va a negar la salvación porque usted no le da? No, si mi Dios lo que quiere es que usted se salve, dé o no ofrenda, porque no tiene necesidad, Él no come de nosotros. El que come de usted son otros. Y por eso se ponen bravones y como perros que van a morder, porque de eso viven. Pero ya me gasté 12 minutos, vamos. Mire, el aceitito me quedó por allá con el que... El aceitito se me olvidó allá con el que me pongo en la garganta para que mi garganta se remoje. Entonces, y el Señor me daba esta palabra y me decía: dale al César lo que es del César y dale al pobre lo que es del pobre. Y dije yo, dale al pobre lo que es del pobre. Y dale al pobre lo que es del pobre. El Señor esta mañana le está hablando a todo el mundo. A todo el mundo. Le está hablando a usted que pague sus impuestos al César. Y le está diciendo al César que le dé al pobre lo que es del pobre. ¿Por qué el Señor está este día exhortando al ladrón, a los gobernantes? Fíjate cómo lleva las cosas, fíjate cómo empezó y a dónde va a terminar, mi Señor. A los gobernantes, a los gobiernos. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo paga un impuesto y el gobierno llega pobre y sale doblemente rico del poder. ¿Por qué? Porque se embolsó todos tus impuestos y no te regresó nada. Y los impuestos que nosotros pagamos son para beneficio de nosotros mismos, son para carreteras nuevas, son para escuelas nuevas, son para hospitales nuevos, son para educación de nuestros hijos, son para la comida de nosotros y los pueden dar, son para sustentar y hacer caridad. Por eso dice el Señor,
Dale al César lo que es del César, pero dale al pobre lo que es del pobre. Dale al pobre lo que le toca. No solo le quiten los impuestos y te lo embolsen y no le des nada al pobre lo que le toca. Nosotros pagamos impuestos, pero de esos impuestos es para bienestar de nuestro país. Es para bienestar de nuestra ciudad. No es para que el gobierno, desde el gato más pequeño hasta la rata de más arriba se vuelva rica. No es para eso. No. Esto es para vivir mejor. Esto es para que haya una igualdad. Para que haya una igualdad. Y no haya tanto menesteroso en las aceras, durmiendo en las calles, sin tener que comer, comiendo de la basura, sin tener que bañarse, sin tener que darle a sus hijos. ¿Por qué? Porque el gobierno se hartó los impuestos del pueblo. Si el pueblo te paga impuestos, tú tienes que regresar esos impuestos, porque no son para que te hartes, porque del mismo pueblo sale tu sueldo. Del mismo pueblo sale el sueldo para la rata más pequeña hasta para la rata más grande. Del mismo pueblo. Así mismo, agarras tu sueldo y así mismo tienes que agarrar y regresar lo que es del pobre, lo que le toca al pobre. Poderoso Rey de Gloria. Porque mire, si gobernaran como Dios manda, en igualdad, no hubiera necesidad de lo que está pasando con tanta gente que se está muriendo queriendo cruzar, con tanta gente engañada. ¿Por qué? Porque el gobierno se está hartando bien y los suyos, y el pueblo los tiene aguantando hambre, pasando miserias. Cuando lo que quiere Dios, que haya una igualdad, que si tú agarras los impuestos, César, dale al pobre lo que le toca al pobre. Dale una vivienda. Darle una vida digna con los impuestos que él paga. Pero no, él se embolsa todo. Ah, no, sí, ellos sí cobran los impuestos como el César, pero no le dan al pobre lo que le toca al pobre. Le niegan todo lo del pobre, pero sí se hartan del pobre, pero no le regresan lo que agarran del pobre. Santo poderoso. Es una esclavitud, señores. Es una esclavitud y una injusticia. Y lo mismo, los gemelos de estos son los pastores. Santo Rey de Gloria. Fíjese, la injusticia está en todos lados. Porque si todos gobernaran en justicia bajo lo que dice aquí, bajo el mandato de Dios, viviéramos bien. No fuéramos esclavos de nadie. Tuviéramos que comer y tuviéramos un techo. Y nuestros hijos tuvieran una educación y un buen trabajo. Pero no, como ellos se hartan lo del pobre y no se lo dan, por eso el pobre cada vez está más pobre. Y es una injusticia que pasa en todo el mundo. Porque mire, en Estados Unidos, tú no te escapas de los impuestos. Ah, no, pero cuando te tienen que dar, ah, no, no te dan porque tú eres ilegal. Pero no eres ilegal cuando te cobran los impuestos. Ahí no les importa si tienes una identificación o no. Ellos te cobran los impuestos. Ilegal y te cobran los impuestos. Ah, no, pero no te pueden regresar nada, ni dar beneficio, ni ayudarte, ni darte una aseguranza, ni darte nada. Todos los beneficios te los quitan. ¿Por qué? Porque eres ilegal. Porque no tienes papeles. Porque eres indocumentado. Porque eres indocumentado tampoco te pueden poner una maldita inyección que te va a salvar la vida. No, porque eres indocumentado. Ah, no, pero para cobrarse los impuestos, ahí no eres indocumentado. Ahí son ciegos y son sordos. Ahí no eres indocumentado. Ahí no miran tus estatus. Ahí no te miden tus estatus. No. Ahí te pasan y te cobran todos los impuestos. Te cobran y te quitan hasta $500 del mismo cheque. Cada mes. Y no te regresan nada. Ah, no, porque no tienes derecho. Ah, no tienes derecho.
porque eres indocumentado. Pero sí se están robando mes a mes todos tus impuestos. Pero no tienes derecho a nada. Fíjese cómo son los gobiernos de ladrones y cómo son de injustos. Y por esa injusticia se arman guerras. Señores, aquí lo que tenemos que ser justos para que no se armen guerras. Porque mire, el gobierno, como sabe lo ladrón que es, aunque no haya guerra, él ya tiene los fusiles, los misiles, las bombas, las tanquetas, con los que él está preparado. Por si el enemigo se levanta y los ataca, él ya está preparado. ¿Por qué? Porque él sabe cómo está su conciencia. Y déjeme decirle que tú no te tienes que preparar con un armamento. Tú te tienes que preparar con la justicia delante de Dios, dándole al pobre lo que es del pobre. Eso es lo que tienes que hacer. Porque si arman guerras por la injusticia y mueren inocentes, mueren niños, muere desde el más pequeñito, muere desde el que va a nacer hasta más grande. Y las injusticias siguen. Y las guerras siguen. ¿Por qué? Por las injusticias. Por las injusticias el pobre se levanta. Por la hambre el pobre se levanta. Y piensa que agarrando un fusil va a arreglar las cosas. Y no. Si arman la guerra, pasan 20, 30 años. Se armó la guerra. Y la situación sigue igual. ¿Por qué? Por la injusticia. Aquí nada más tienes que gobernar con justicia. Y evitarás las guerras. Tienes que darle al pobre lo que es del pobre. Y no van a haber guerras. Así es que tú deja de meter los impuestos del pobre en tanquetas, en misiles, en bombas, para destruir al humano. No, todo ese impuesto que inviertes del pobre comprando babosada, dale de comer al pobre, dale una vivienda, dale un techo. Ah, no, pero el pobre está muriendo de hambre, pero tú estás bien armado. Tú estás bien armado, tú estás preparado para el enemigo. Fíjate, vende todo ese armamento que tienes, que lo has comprado del mismo impuesto del pobre, y darle al pobre lo que es del pobre. Dale una vida digna, dale lo que se merece. Dale al huérfano, dale un techo a la viuda, un techo al huérfano, un techo al anciano, un techo a los que están en tu país, que no son de tu país, pero les toca también, les toca porque pagan impuestos. Así es que seamos o no del país donde vivamos, tenemos derecho, señores, tenemos derecho a todos, porque los quitan impuestos. Ay, la manesa. Y por eso son las injusticias, y por eso se arman las guerras. Por la injusticia de estos gobiernos. Igualito a los pastores, igualito. Los pastores son gemelos. Caminan igual que estos, son igualitos. Ellos no se acuerdan del pobre, ellos no se acuerdan del huérfano, ellos no se acuerdan de la viuda, ellos no se acuerdan de los que están dentro de cualquier país, de extranjeros, no se acuerdan. Pero sí te hartas de él, lo usas a él. Ah, no. Pero cuando te enfermas, arréglate tú, pero tú tienes que venir a trabajar. Cuando te enfermas, no te dicen, quédate en casita ya y que estés bien. Y cuando estés bien de salud, aparécete de nuevo. Y no te preocupes, porque mientras estés enfermo, te voy a pagar. Mientras estás enfermo, estás ganando. No te preocupes, no. Vienes a trabajar como estás o pierdes tu trabajo. O si te quedas por tu enfermedad, pero no se te va a pagar nada. Mire cómo vivimos en una esclavitud y en una injusticia del diablo. Porque solo el diablo hace eso, porque el Señor todo el tiempo lo está llamando a justicia a nosotros. Te exigen que vayas a trabajar, estés como estés, a ellos no les importa, no,
Porque tú no eres un humano para ellos. Tú eres una máquina de trabajo. Eres peor que una máquina, porque una máquina se les arruina. Y ahí la tienen tirada hasta que llegue el mecánico y se las arregla. Hasta que el mecánico la encuentra. Pasan días y días y días mientras aquella máquina está tirada ya. Sin embargo, a ti, no. A ti no te dejan en tu casa mientras estás enfermo. Tú te tienes que presentar allá, estés como estés. Santo Rey de Gloria. Fíjese cuántas injusticias son. Y dice el Señor, dale al César lo que es del César. Y tú, César, dale al pobre lo que es del pobre. Le está diciendo al César, le está diciendo al gobierno, si tú te hartas y agarras los impuestos, regrésale los mismos impuestos para atrás al pobre. Dale lo que el pobre, dale comida, dale bebida, dale vivienda, dale educación. Eso es que Dios le está diciendo. Y yo te lo estoy traduciendo por si no lo entiendes, cabezón. Sea quien seas, a donde estés, en el rincón que estés, el gobierno que seas, el ladrón que seas. Porque el que no haya robado, no robe, que levante la mano. Santo Rey de Gloria. Porque entonces no tuviéramos como estamos, señores. No tuviéramos donde no debemos de estar. No hubiera tanta hambre en el mundo. No hubieran tantos desnudos hambrientos en la calle comiendo de la basura. Desnudos, en malas condiciones. Mientras el gobierno, él y su familia, viviendo en los mejores. ¿Con qué? Con tus impuestos. Porque ellos agarran tus impuestos, pero no te regresan tus impuestos de la manera que te los tienen que regresar. El gobierno tiene que cobrar unos impuestos y nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos, pero nuestros impuestos tienen que ser regresados para atrás en mejoras. En mejoras en todo, en beneficios en todo. Pagas impuestos, pero tus impuestos que pagas es para beneficios de tu propia vida. Y sin embargo, te cobran los impuestos y no te dan beneficios para tu vida. No te dan ningún beneficio. Esas injusticias no le agradan a Dios. Y acuérdate que Dios es justo. Porque si Dios fuera ladrón como tú, no vieras la luz del día, ni vieras el agua, ni vieras el sol. Si Dios fuera injusto y ladrón como eres tú. Pero Dios es un Dios justo, que aunque seas ladrón, te manda aire para que respiras el sol y el agua, para que coseches. Pero te está diciendo, dale al pobre lo que es del pobre. Dale al pobre de comer. Dale al pobre una vida mejor. Ya estuvo bien de una vida. Ya estuvo bien de desigualdad. Ya estuvo bien de esclavitud. Eso está diciendo el Señor. Que ya no los tenga más de esclavos. Y si usted no mira las cosas, métase con Dios para que las vea. Porque va a decir, pero no tenemos cadena. Tú no la ves, pero Dios sí la ve, que tú sí las tienes. Estamos siendo esclavos. Esclavo del César. Porque el César te cobra los impuestos, pero no te da beneficios para atrás. Él te los cobra y Él los guarda. Y Él cobra y Él compra armamentos para protegerse por cualquier cosa, porque Él se protege, porque el ladrón sabe lo que le puede pasar de un día a otro. Fíjese cómo son. Deja de comprar armas y dale de comer al pueblo. Dale beneficios al pueblo. Dale beneficios al pobre. Dale al pobre lo que le toca al pobre. Ya se me va a terminar el tiempo. Dice el Señor, dale al César lo que es del César y dale al pobre lo que es del pobre. El Señor te está reclamando que ya no te hartes, que ya no te robes lo que es del pobre, que le declares lo del pobre. Así como nosotros declaramos impuestos delante de ti, así mismo quiere que tú mismo le declares al pobre lo que es del pobre, que le des al pobre lo que es del pobre. Sharama sharama shareka bashamanasho. Sharama sharama shekamashi. Arama sharama shikamara sharamisha. Shamari shamashi. Ay, 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 dice el Señor.
Ay, 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 dice el Señor. De estos ricos, corruptos ladrones, dice el Señor. Yo sé que no vas a escuchar, dice el Señor. Yo sé que no escucháis, dice el Señor. Pero en aquel día, si vas a escuchar, quieras o no, dice el Señor. Porque raya por raya pagará, dice el Señor. Ay, santo. 5 por 5 lo que le hayas quitado al pobre pagará, dice el Señor. Ay, santo poderoso. Porque allá no verás la luz, dice el Señor, sino que allá verás el infierno, dice el Señor. Ay, santo poderoso, y no pagarás la sangre, el hambre del pueblo, dice el Señor. El hambre del pobre, dice el Señor. La injusticia del pobre, dice el Señor. De al que le agarra sus impuestos, dice el Señor. Y te lo robas, dice el Señor. Te lo robas delante de todos, dice el Señor. Y nadie dice nada, dice el Señor. Porque todos roban al pobre, dice el Señor. Y el pobre sigue siendo descalzo, desnudo, dice el Señor. Porque tú te quedas con los impuestos del pobre y no se los regresas. Sara Baisara. Ay, santo Rey de Gloria, Dios le bendiga. Cristo le ama.